Bienvenidos una vez más, Hare Krishna, a este Srimad Bhagavatam podcast. Hoy estamos en día jueves 4 de mayo y corresponde también a Chaturdasi, sería el 14º día, siguiendo el esquema del calendario lunar. Y este Chaturdasi corresponde también a la celebración del señor Nrisimha Deva, que con mucha frecuencia también se le llama así, Nrisimha Chaturdasi, el 14º día después de la luna llena, o la luna nueva, no recuerdo en este momento cuál de las dos es. En todo caso, hoy es el día del señor Nrisimha Deva, y estamos aquí dispuestos para leer algunos textos en relación a este día tan especial y en relación a esta expansión de Krishna, esta manifestación del Señor Supremo tan particular. Así que bienvenido, vamos a comenzar. Vamos a partir de este verso en el Srimad Bhagavatam que corresponde al canto segundo, capítulo 7, que es el mismo capítulo en donde nosotros nos encontramos. Este capítulo se titula Encarnaciones programadas con funciones específicas. Ya que estamos aquí en medio de este capítulo, vamos a aprovechar para desplazarnos no al verso 4 que correspondería hoy, sino más bien al verso 14. Así que entonces, bienvenidos. Ahora sí, comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Traipistaporu Bhayaha Sandrisimha Rupam Kritva Brahmad Brukuti Damstra Karala Vaktram Daityendrama Shugadaya Vipatantamarat Urau Nipatya Vidadaranaka Isprurantam. La traducción de este verso es la siguiente. La personalidad de Dios adoptó la encarnación de Nrisimha Deva para aniquilar los grandes temores de los semidioses. Él mató al rey de los demonios Hiranyakashipu, quien desafió al Señor con una masa en su mano, colocando al demonio en sus muslos y atravesándolo con sus uñas, mientras hacía girar sus cejas por la ira y mostraba su boca y sus dientes temibles. Vamos al significado, al comentario que Srila Prabhupada escribe para este verso. La historia de Hiranyakashipu y su gran hijo devoto, Prahlada Maharaj, se narra en el 7º canto del Srimad Bhagavatam. Hiranyakashipu se volvió muy poderoso mediante logros materiales y se creyó inmortal por la gracia de Brahmaji. Brahmaji rehusó otorgarle la bendición de la inmortalidad debido a que él mismo no es un ser inmortal. Pero Hiranyakashipu obtuvo de Brahmaji, en una forma indirecta, la bendición de volverse casi igual que un ser inmortal. Hiranyakashipu estaba seguro de que no habría de ser matado por ningún hombre ni semidios, ni por ninguna clase de arma conocida, y que tampoco moriría de día ni de noche. El Señor, sin embargo, adoptó la encarnación mitad hombre y mitad león, que se encontraba más allá de la imaginación de un demonio materialista, como Hiranyakashipu. Y así pues, manteniendo la bendición de Brahmaji, el Señor lo mató.
Él, el Señor, lo mató en su regazo. Así que no fue matado ni en la tierra, ni en el agua, ni en el cielo. El demonio fue atravesado por las uñas de Nrisimha, las cuales se encontraban más allá de las armas humanas que podía imaginar Hiranyakashipu. El significado literal de Hiranyakashipu es, abre comillas, aquel que busca oro y un lecho suave, cierra comillas, lo cual constituye el objeto último de todos los hombres materialistas. Estos hombres demoníacos, que no tienen relación alguna con Dios, gradualmente se envanecen con las adquisiciones materiales y comienzan a desafiar la autoridad del Señor Supremo y a torturar a aquellos que son devotos del Señor. Prahlad Maharaj resultaba ser el hijo de Hiranyakashipu, y debido a que el muchacho era un gran devoto, su padre lo torturó tanto como pudo. Ante esa situación extrema, el Señor adoptó la encarnación de Nrisimha Deva, y tan solo para acabar con el enemigo de los semidioses, el Señor mató a Hiranyakashipu de una manera que se encontraba más allá de lo que el demonio podía imaginar. Los planes materialistas de los demonios ateos son siempre frustrados por el Todopoderoso Señor. Fin del comentario. Vamos a intentar abordar algunos puntos relevantes en relación a toda la historia de Nrisimha, que realmente hay muchos puntos relevantes, y vamos a intentar hablar acerca de lo necesario que es para nosotros el leer y conocer acerca de todas estas historias. También vamos a hablar un poco acerca de la, sí, aparte de la relevancia, también nuestra misma posición como Vaishnavas, ya que esta es una historia que involucra tanto al Señor Supremo como a sus devotos. Involucra el intercambio de afecto. También intentaremos hablar un poco de ese intercambio de afecto y cuál es nuestra posición. ¿Qué relevancia tiene para nosotros estas historias? Vamos a hablar también un poco acerca de la historia en sí. No vamos a narrar el incidente, pero sí vamos a hablar algunos puntos específicos de la historia. Y sí, como último punto, vamos a referirnos también a la parte práctica, si podemos decir también, a un mensaje que, si bien es verdad, el mensaje central que está incluido en esta historia es la protección del Señor Supremo y cómo Él está dispuesto a proteger a su devoto, a sus devotos, lo cual incluye también a sus devotas. Está dispuesto a protegerlo en todo momento. Y si bien es verdad, la protección del Señor es vamos a decir, el eje central de esta historia, también vamos a encontrar aquí un ingrediente, un punto muy de lo más relevante para nuestra vida y para nuestro contexto actual en el cual hoy nos encontramos. Como dije, vamos a intentar abordar todo eso en esta sesión. Ok, entonces vamos a volver al verso de hoy. En el verso se habla de Nrisimha Rupam. Esto puede resultar, el asunto de los nombres puede resultar un tanto difícil, especialmente si uno apenas está familiarizándose con el sánscrito. Y aquí Rupam hace referencia a una forma, es como si al aspecto, podríamos decir. Y Nrisimha es el nombre del Señor. Tenemos el nombre que es Nrisimha y Rupam, que es este sufijo que significa el aspecto de Nrisimha, o sea, Krishna tomando el aspecto de Nrisimha. Si bien es verdad, como hemos venido diciendo en los días anteriores, esas encarnaciones del Señor Supremo son
existentes eternamente. En este caso, el Señor, como lo indica el verso, Krishna adoptó la forma, el aspecto de Nrisimha, pero no quiere decir de que previo a este incidente no existía Nrisimha. Todas esas encarnaciones, esos rupam, todas estas rupas, esos aspectos o esas variantes, podemos decir, del Señor Supremo, son simultáneamente existentes. Y cada una de ellas tiene su propio planeta, como leímos en los versos anteriores. En el mundo espiritual, cada una de ellas tiene su propio planeta. Nrisimha tiene su propio planeta espiritual, a donde se dirigen los Vaishnavas, quienes única y exclusivamente entregan su vida a Nrisimha como su deidad principal. Decía entonces que estos nombres pueden confundir un poco porque aparte de Nrisimha, vamos a echarle un vistazo. Quiero ver si lo tengo aquí a mano. Sí. Voy a compartir este otro momento en donde Prabhupada, él mismo ya no se refiere a Nrisimha como Nrisimha, sino aquí Prabhupada habla de Nrikeshari, Sri Nikeshari, que es la misma persona de quien estamos hablando, Nrisimha. En otras ocasiones también ustedes lo habrán leído o escuchado, se refiere a Narasimha, y en todos casos es la misma persona. Como dije, eso mismo puede ser confuso porque aparte en sí del asunto lingüístico tenemos la parte filosófica. Estamos hablando de cómo Dios tiene múltiples formas, múltiples rupas, y eso puede terminar siendo confuso. Pero en esencia podemos decir que es el Señor Supremo manifestándose de diferentes formas para diferentes fines. Y esos fines, vamos a seguir descendiendo aquí, es muy importante que mantengamos en mente cómo Nrisimhadeva, aquí me detengo un momento para seguir hablando del tema lingüístico, y es que Nrisimha es el nombre de él y se le agrega este sufijo, Deva, que ustedes, estoy seguro que lo habremos notado, ustedes lo habrán notado. Es un sufijo que se utiliza con mucha frecuencia. Nrisimha Deva, ya dijimos que Nrisimha hace referencia al Señor. Y si acercamos más la visión a la palabra, a Nrisimha, al nombre, en un sentido semántico también podemos definir lo que Nri se refiere a ser humano. Nri o Nara también. Y Simha es león. Así que Nrisimha es una combinación, es un rupa, una forma que indica que hay elementos de seres humanos, elementos humanos y elementos de león. Por lo tanto, tenemos esa famosa imagen de Krishna con cabeza de león, con rostro de león. Y no solamente el rostro, sino la furia también misma. Esa furia de león. Y sabemos, ¿no?, que un león, aparte, popularmente se le conoce como el rey de la selva. Un león para cazar, no hay presa que se escape de un león. Pero su cuerpo, sus facciones, podemos decir, es como un ser humano, ¿no? Así que Nrisimha, y se le agrega este Deva, que cuando se utiliza este Deva, solo cuando el sufijo, aquí en este caso se usa como un sufijo, pero cuando aparece, por ejemplo, como un sustantivo, como a veces se habla de los Devas, esos Devas hacen referencia a los dioses, como lo utiliza la Gita y lo utiliza el Bhagavatam. Cuando se habla de los Devas, se refiere a los dioses, o más puntualmente a los semidioses. Por lo tanto, Nrisimha se refiere a la forma divina de hombre, mitad hombre y mitad león. Si quitamos el Deva, entendemos que nos estamos hablando de Nrisimha, sabemos que es el Señor Supremo, pero cuando agregamos Nrisimha Deva, el texto hace énfasis en que este mitad hombre y mitad león es una encarnación divina del Señor Supremo. También ese sufijo a veces se agrega y es acompañado para otras formas o otras personas, no necesariamente el Señor Supremo, ¿no? Por ejemplo, se utiliza para el maestro espiritual.
A veces se habla de Guru Deva, que es y Guru Deva significa literalmente, Guru significa maestro y Deva divino, o cambiándolo un poco, espiritual. Entonces cuando decimos Guru Deva, estamos diciendo técnicamente y literalmente Guru Deva, maestro espiritual. Lo mismo pasa con la palabra Acharya, que también el Bhagavatam habla con mucha frecuencia de Acharya. Por ejemplo, en la Bhagavad Gita se habla de Drona Acharya, y el Bhagavatam a lo largo de algunas historias va hablándonos de Acharyas, o se habla de, por ejemplo, Sukra Acharya es otro Acharya, y Acharya significa solamente un maestro, Acharya. Cuando agregamos este sufijo, Deva, Acharya Deva, es prácticamente como decir Gurudeva, es prácticamente como un sinónimo. Acharya Deva significa un maestro, Acharya Deva, espiritual. Acharya Deva. Entonces eso en relación a los Devas y al sentido lingüístico. Entonces, volviendo con la razón por la cual el Señor Supremo desciende, aquí el verso nos dice que es para aniquilar, en este caso en Nrisimhadeva, los temores de los semidioses. Esto es súper relevante porque, y es algo sutil, porque si bien es verdad, sabemos que el señor Nrisimha aparece en la historia que se nos relata para proteger a su querido devoto Prahlada, que su papá estaba realmente, el texto lo indica así, su papá estaba realmente a punto de matarlo, se cansó, su padre se cansó de ver a aquel chiquillo que seguía necio en querer servir a Dios y estaba dispuesto a matarlo él personalmente. Ya había intentado matarlo por otros medios previo a esto, pero aquí él se cansó y estaba dispuesto a matarlo con sus propias manos. Y en ese momento aparece el señor Nrisimha. Pero, como dije, es algo sutil porque no solamente el Señor aparece para proteger la vida de su devoto, porque pudo haberlo protegido de otra manera, sin él necesariamente aparecer, pero es que también aparece para proteger a un grupo más grande de devotos, que en este caso eran los semidioses, porque resulta, como narra el Bhagavatam, de que había un caos a nivel universal. No solamente había un caos en la vida de un devoto, no es que Krishna, cada vez que mi propia vida está en caos y en peligro, Krishna va a aparecer en persona, como en el caso de Prahlad, que la vida de Prahlad Maharaj estaba en peligro, sí, pero estaba en peligro todo el universo. Todos los semidioses temían de este sujeto. Y por lo tanto era necesario que apareciera Nrisimhadeva ahí, eliminar a este sujeto para el bienestar de todos los semidioses, no solamente el bienestar de Prahlad Maharaj. Y que obviamente aquí el devoto central es Prahlad Maharaj, pero en realidad es para proteger a todo el universo en realidad, porque los mismos semidioses estaban siendo incapaces debido al temor, incapaces de continuar con sus labores. Así que dicho eso, entonces, viendo que el Señor aparece para proteger a sus devotos, principalmente a Prahlada, pero a todos los semidioses, es necesario para nosotros, de lo más necesario, como ya lo hemos leído en el Bhagavatam, escuchar acerca de Krishna, escuchar de la filosofía de conciencia de Krishna, escuchar acerca de la teología, pero específicamente es necesario escuchar acerca de los lilas, que lila significaría las historias, los relatos que están incluidos, o que los relatos que incluyen el intercambio entre Krishna y sus devotos. Es necesario que los escuchemos para aumentar nuestra fe. Y puntualmente aquellos relatos, como el día de hoy corresponde a Nrisimhadeva, aquellos relatos en donde Krishna despliega su heroísmo y está dispuesto a lo que sea para salvar la vida de su devoto. Porque nosotros mismos, especialmente en el momento en el que nos encontramos, este momento histórico llamado Kali Yuga, que, claro, no solamente Kali Yuga, porque
Kali Yuga puede parecer un concepto así tan alejado de nosotros, tan filosófico, ¿no? Pero vamos a decir que no solamente porque estamos en Kali Yuga, sino sabemos ustedes y yo las cantidades y las profundidades de las crisis actuales. Unas crisis que parecen que a cada momento puede resultar en catástrofe, una crisis ambiental, la crisis política, la crisis económica, de todo tipo. Y ese contexto sí es cercano a nosotros, porque claro, podemos leer en las escrituras que Kali Yuga es esto, Kali Yuga es lo otro, cosas muy duras, pero es posible que Kali Yuga, el concepto de Kali Yuga se mantenga distante a nosotros, como en un concepto nada más, pero es muy fácil ver un poco, informarse, ver las estadísticas, las noticias y darnos cuenta de que sí, el mundo actual está en caos y es necesario para nosotros encontrar una vida devocional, una vida espiritual que no solamente incluya ir los domingos o reunirme con otros y cantar el kirtan, sino que incluya también un descanso para nosotros y una seguridad de que estoy siendo protegido por el Señor. Y definitivamente que somos protegidos por el Señor. Y es necesario aumentar nuestra fe a través de la escucha de estas historias, para que nuestra vida devocional camine o nosotros caminemos con pasos más seguros, con pasos más, sí, con seguridad de que podemos descansar en Krishna, podemos descansar en Dios y saber que somos protegidos. Obviamente, como dice el dicho, si entras, pues te tienes que mojar. Estamos en el mundo material y obviamente habrá impases, contratiempos, enfermedades que a nosotros nos ocurren, y sin duda, pero que el devoto se espera que nosotros cultivemos esa fe de saber que incluso dentro de la piscina no me voy a ahogar, tal como sí, el niño pequeño está ahí con su papá. Incluso ahí dentro de la piscina, dentro del mundo material, sé que no me va a pasar nada. Y, ok, yo podría decir, Prabhu, eso que usted está diciendo es muy bonito, ¿no? Pero lo cierto es que, como dice el dicho, a la hora del té, a la hora de llegada, a la hora de la hora, pues yo sí siento que me ahogo, siento que me abruma toda la experiencia material en ciertos momentos, ¿no? Y es necesario, y es verdad que en ciertos momentos nos abruma y tragamos un poco de agua, ¿no? Pero en aquellos momentos, ya sea en cualquier momento que ustedes y yo estemos ahora mismo, ya sea un momento difícil o un momento ¿cómo se llama? En esas temporadas de nuestra propia vida en donde nos está viendo bien todo, en donde estamos ahí, nos sentimos más fuertes. En cualquiera de los dos casos, es necesario que observemos estas historias, que veamos el carácter de Prahlad Maharaj, que veamos las oraciones que Prahlad Maharaj ofrece y que podamos ser impactados por la devoción de Prahlad hacia su querido Señor Nrsimhadeva y de esa manera fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro entusiasmo y todo lo que necesitemos fortalecer para que, como dije, ya sea en el momento en el que nos encontremos o nadando con fuerzas o tragando un poco de agua en la experiencia de la piscina material o del océano material más bien. En ambos casos, el ver la devoción de Prahlad Maharaj sin duda nos puede fortalecer nuestra propia vida devocional. Y es para eso que el Señor Supremo desciende, como él dice en la Bhagavad Gita, un texto muy conocido, capítulo 4, que Yada Yada Hidharmasya, que cada cierto tiempo yo desciendo para proteger a mis devotos, como aquí lo acabamos de hablar, y para que esas historias queden documentadas y todos los oyentes en la posteridad puedan observar las actividades del Señor Supremo, ¿no?
Es como que Krishna, él mismo, podemos imaginarlo así. Si es verdad que Krishna vive en el mundo espiritual, que es verdad, con sus queridos devotos, él en un sentido no tiene nada que venir a hacer aquí, si está experimentando el placer ilimitado en el mundo espiritual. Pero Krishna, vamos a decirlo así, en un sentido, viene al mundo material para decir, miren, así es como trato yo a mis devotos, así es como nosotros nos llevamos en el mundo espiritual. Vean, y para que nosotros veamos, para que nosotros observemos tales historias y nos inspiremos y deseemos retomar esa compañía con Dios, para esa, buscando ese objetivo es que Krishna aparece. Y nosotros al observar esas historias podemos, en un sentido el Bhagavatam busca que nos identifiquemos con estas historias, que nos identifiquemos con Prahlad. Diferente a, podríamos cometer el error de decir, bueno, es que, claro, Krishna protege a Prahlad, pero ¿quién soy yo? Podríamos decir eso, ¿no? ¿Quién soy yo si soy tan torpe, falto de entusiasmo, falto de constancia, falto de fuerza de voluntad, lleno de lujuria, lleno de envidia, etcétera? Pero lo cierto es que si nosotros concluimos de que a mí no me protege el Señor, a Prahlad sí, pero a mí no, eso sería un fracaso, digamos. El Bhagavatam busca de que con tantas historias que nos sintamos identificados con alguna de ellas al menos. El Bhagavatam busca decirnos de que de tantas maneras el Señor protege. Tenemos la historia de Prahlad, tenemos la historia de Gayendra, tenemos la historia de Ambarish Maharaj, hay diferentes historias. Y el Bhagavatam busca de que nos acerquemos a Dios, diferente a que nos distanciemos de estas historias, en el sentido de que después de leerlas quedemos pensando de que a mí no me va a proteger el Señor porque yo no lo merezco. Como dije, nosotros no vamos a hablar de la historia completa hoy. Yo sí les recomiendo, sí les recomiendo y les insto a que puedan dirigirse a estos capítulos del Bhagavatam que yo les voy a mostrar aquí. Que ustedes puedan hacer esta lectura de toda esta historia. Como decíamos en sesiones previas, si a veces está ese temor de que yo no puedo ir a leer nada del canto séptimo porque apenas estoy en el canto primero. Pero lo cierto es que sería un error saltar a este canto séptimo con la idea de estudiar a profundidad este canto séptimo, o con la idea de pensar de que muy aburrido los textos previos, voy a ir directamente al canto 7. Eso sí sería un error. Pero dirigirse a este canto séptimo con la idea de buscar reforzar mi fe, conocer la historia de Nrsimha, conocer a Prahlad, si estamos buscando eso, no hay ninguna falla. Podríamos entrar aquí, podríamos conocer todo el contexto, cómo es que Hiranyakashipu realmente estoy subrayando aquí, capítulo 2 del canto séptimo, cómo Hiranyakashipu había sembrado el temor en todos los semidioses, cómo todo el mundo le tenía miedo realmente, todo el mundo, todos los semidioses. Por lo tanto, se habían detenido todas las ceremonias rituales. Habían eventos, así como el día de hoy todavía ocurren. Hay eventos en donde la congregación participa, los niños participan también. Aquellos festivales en donde la fe de todos se aumenta porque puedo percibir algo muy bonito en el kirtan, en las ceremonias. Todas esas festividades son importantes para aumentar la fe colectiva de las comunidades. Pero Hiranyakashipu eliminó todo eso, porque les prohibía a los reyes que patrocinen estas fiestas, les sembró el temor a los brahmanas, a los sacerdotes, para que ya no hagan todo eso. Por lo tanto, era una afectación universal. Todas las ofrendas al Señor Supremo se habían detenido, y por lo tanto los niños ya no observaban aquellas ceremonias y estaban creciendo sin exponerse a esas actividades espirituales tan necesarias.
Entonces podemos echarle un vistazo a todos estos capítulos, como dije. Todo el canto séptimo prácticamente está dedicado a la historia de Prahlad con Nrisimhadeva y, y su padre, el padre de Prahlad. Entonces podemos leer todos estos capítulos, entrar aquí al capítulo, ver las increíbles oraciones de Prahlad, como Prahlad Maharaj, ¿por qué es que él se volvió un devoto tan grande? Cómo es que, por ejemplo, en un momento, todo esto se narra en este capítulo que yo los invito a que lo lean. En un momento, los semidioses estaban tan preocupados porque este sujeto tiene el control de todos, no lo podemos matar porque recibió la bendición de que ningún semidios lo puede matar, ningún animal lo puede matar, ningún arma lo puede matar, así que es invencible. Y estando embarazada su esposa, entonces los semidioses, en un descuido, los semidioses raptan a la esposa de Hiranyakashipu para que una vez que nazca el niño de este sujeto lo vamos a matar. Discúlpennos, pero perdónennos, como dirían ellos. Yo no sé, dijeron ellos, una vez que nazca este niño lo vamos a desaparecer, porque imagínense si Hiranyakashipu él solo, ya con un hijo, no hombre. Entonces ellos la raptaron a la esposa, pero en el camino iban y Narada Muni les dice, ¿a dónde llevan a esa muchacha? No se dan cuenta que ella es inocente porque la están tratando así, la llevan prácticamente arrastrada, no la traten así, es una dama. Y es que ellos dijeron, perdón, querido Narada Muni, pero es que aquí, si no detenemos a este niño que van a hacer, cosas peores vienen para el universo. Ellos tratando de proteger, cumplir con su servicio, ¿no? Ayudar al bienestar universal. Y Narada Muni dijo, no se preocupen, que el niño que está allá adentro no es otro Hiranyakashipu, en realidad es un Vaishnava, y es un gran Vaishnava. No se preocupen por él, por ese niño, no tengan miedo de este niño. De hecho, más bien yo me voy a llevar a esta dama y la voy a cuidar mientras que el niño nazca. Y así Narada Muni entonces se lleva a su asrama, a su casa, se la lleva a, no recuerdo el nombre de ella, si alguien lo recuerda, puede compartirlo aquí. Y se la lleva a la esposa de Hiranyakashipu hasta que el niño nace, y mientras convivía con ella, entonces él le narraba todas las historias del Señor Supremo, le hablaba del conocimiento espiritual, mientras Prahlada estaba en el vientre. Y Prahlada, entonces en este capítulo 7 del canto séptimo, Prahlada les narra eso a sus compañeros de clase, y él mismo les narra eso, de que yo escuché a mi maestro espiritual, Narada Muni, cuando le hablaba a mi madre. Y que todo eso uno puede enterarse de esta historia, y como dije, nosotros podemos tomar este capítulo, leerlo completo, así como está aquí, ir verso por verso, sin introducirnos al comentario de Prabhupada, para tener captar la historia de corrido de mejor manera. Y si ustedes tienen la disposición y el tiempo, entonces pueden leer verso por verso con su comentario de Prabhupada, para ya comprender las sutilezas y los puntos relevantes con mayor profundidad, yendo con el comentario de Prabhupada. Pero la historia la podemos conocer leyendo solamente el capítulo en sí. Y eso no constituye una ofensa a Srila Prabhupada. Lo menciono porque algunos podemos tener ese miedo de que si leo así la historia sin leer a Prabhupada el comentario sería una ofensa. Eso no es una ofensa, porque en este caso nuestro deseo es comprender la historia, captar la historia, para entonces tener una mejor comprensión de todo el contexto de lo que se está hablando. ¿Sería una ofensa? Sí. Ahí sí sería una ofensa el omitir los comentarios de Prabhupada considerándolos insignificantes, considerándolos un estorbo. Eso sí sería una ofensa. Pero en este caso querríamos comprender simplemente mejor el contexto histórico. Voy a detenerme aquí un momento para leer a Nicolás. Gracias, Dira, por esta reflexión que nos estás compartiendo. Siempre nos ayudas a mantenernos encauzados en el camino del desarrollo espiritual y seguir la senda correcta. Bueno,
Este es el objetivo de estas sesiones. Esa es la razón por la cual existe este Bhagavatam Podcast, para intentar mantenernos enfocados en lo que nos enseñan los acharyas, los grandes acharyas. Gracias, Nicolás, por tu comentario. Leo Alejandra Palacios. A través de toda mi vida el Señor siempre me ha protegido. Claro, recién soy consciente, a pesar de que no lo merezco, pero el Señor siempre me tiende la mano. Una prueba clara que me ha puesto en el camino de ustedes. Gracias, oh grandes devotos. Soy muy bendecida. Gracias. Wow. Qué bonito. Gracias por sus palabras, Alejandra Palacios. Eso, lo que usted está escribiendo aquí es un ejemplo de cómo piensa un Vaishnava, cuál es el corazón de un Vaishnava. Que justamente lo que yo acabo de decir, leyendo los capítulos del canto séptimo, nos damos cuenta de cómo Prahlad Maharaj en sus oraciones expresa lo mismo que usted está diciendo aquí, Alejandro. Ambos, Prahlad y usted, con un corazón Vaishnava, dicen que el Señor Supremo siempre me ha protegido, a pesar de que no lo merezco, dice Prahlad también, como usted lo está expresando aquí. Y sí, es así como piensa un Vaishnava. Leo a Nicolás. El Señor Supremo te bendiga por este bello servicio que hace diariamente. Gracias por tus buenos deseos y tus bendiciones, Nicolás. Debo decir que el Señor Supremo me bendice ya con poder llevar a cabo esta actividad. Es ya una bendición el poder, sí, hacer un servicio de esta manera para ustedes también. Así que agradezco tus buenos deseos, Nicolás, y digo que es ya una bendición el poderme ocupar en esto. Leo a Gabriela también, Hare Krishna. El temor de Dios mal entendido cae en que no merecemos de su infinito amor. Es un tema que considero debe hablarse bien en todo proceso de conciencia de Krishna, sin importar la religión. Lo noto en varias religiones. ¿Qué puede comentar sobre esto, Prabhupada? Si no somos puros, ¿cómo podemos merecer su amor y misericordia y protección? Saludo, Gabriela, y me parece una pregunta de lo más relevante que nos invita a tomar lápiz y papel y como Prabhupada decía, esta pregunta nos invita y nos empuja a llevar a cabo algo que Prabhupada pedía. En algunas ocasiones, Prabhupada les escribe unas cartas a sus discípulos líderes y él les pide que, les dice, para parafrasear a Prabhupada, les dice que por favor encárguese ustedes, de líderes encargados de ciertos lugares, de que los devotos en sus templos, Prabhupada dice, estudien nuestros libros y los analicen desde diferentes puntos de vista. Es el pedido que él hacía con cierta frecuencia. Así que su pregunta, Gabriela, nos lleva en esa dirección, a tratar de analizar desde diferentes puntos de vista qué es el temor a Dios. Nosotros le tenemos temor a Dios dentro de la vida devocional Vaishnava. Está bien tenerle temor a Dios, sentirme inseguro, es lo mismo que tenerle temor a Dios. Podemos hacer un despliegue, abrir tanto el abanico como podamos de muchas preguntas. Temer a Dios significaría lo mismo de que tenerle miedo de que Él me va a causar un daño a mí. Si le tengo temor a Dios, ¿en quién me refugio? Porque le tengo temor a Él, pero ¿quién me va a ayudar para que ya deje de tenerle miedo a Él? Y yo podría decir, Gabriela, por un lado, como digo, agradezco su pregunta y su planteamiento. La creo tan necesaria ese diálogo. Y la respuesta que se me ocurre inmediatamente es que a medida que nosotros observamos cómo los Vaishnavas se relacionan con Krishna en las historias del Bhagavatam, nos damos cuenta de que esos Vaishnavas se consideran a sí mismos también inmerecedores
cada uno tiene sus propios argumentos de por qué yo soy inmerecedor, pero aquí estoy con el Señor Supremo tratándome como si yo fuera lo más importante que existe. Así que el estudio, como dije, la respuesta que se me ocurre inmediatamente es que al observar nosotros cómo los Vaishnavas en las páginas del Bhagavatam se relacionan con el Señor Supremo, nos damos cuenta de que uno, no hay nada de qué temer de Krishna, por el contrario, no existe, al menos en nuestra teología, esa idea de que Dios está dispuesto a castigarme, Dios está dispuesto a desplegar su ira contra mí. Nada de eso existe, por lo tanto, podemos quedar libres de esa idea de que Dios en cualquier momento puede explotar contra mí. Lo que sí existe tal vez es una admiración tan grande que me lleva a tener reverencia por el Señor, eso sí, pero no ese temor de que Él va a actuar duro contra mí, al contrario, ¿no? Y justamente en este pasatiempo del Señor con Hiranyakashipu, es interesante cuando nosotros estudiamos este capítulo en el canto séptimo, Prabhupada en un momento hace recordar al lector de que, hey, recordemos de que el Señor Supremo está matando a Hiranyakashipu, pero resulta que este Hiranyakashipu es uno de sus amigos íntimos, él dice. Si bien es verdad, Krishna está expresando esa ira tan grande con Hiranyakashipu, pero no lo está haciendo por venganza o por odio, sino él está intercambiando teniendo un intercambio de afecto con un poco difícil tal vez de comprender este aspecto sutil de los pasatiempos en la teología Vaishnava, ¿no? Pero él no está matando con ira y con celo y con envidia a Hiranyakashipu, sino más bien está expresando ese intercambio de afecto con su devoto, un intercambio de afecto un poco raro, alguien podría decir. Pero lo cierto es que Hiranyakashipu era ese Jai con su hermano Vijay en el portón de Vaikunta, que por arreglo del Señor Supremo, el mismo Señor Supremo lo envía al mundo material para que haga ese servicio para él, el servicio de actuar como un demonio antagónico o antagonista con el Señor Supremo. Así que el Señor Supremo no podemos tener tranquilidad de que Él no tiene problemas emocionales ni psicológicos de que de un momento a otro va a explotar conmigo y me va a castigar por nada, sino al contrario. Vemos en las Escrituras que cada mínimo servicio, las Escrituras lo señalan, Néctar de la Devoción, Prabhupada explica que una de las características del Señor Supremo es que Él es agradecido. Y cada pequeño servicio que hacemos, de hecho el Señor Supremo guarda en su propio corazón aquellos momentos en donde yo hice un servicio para Él. Si es que Él va a recordar algo de mí, va a recordar todo el tiempo las cosas buenas que he hecho como un servicio para Él. Así que eso podría decir, Gabriela, en el tema del temor a Dios o el temor de Dios. Estoy de acuerdo con usted que sería bueno abordarlo con mayor detenimiento. En algún momento posiblemente lo hagamos. Voy a leer, antes de que continuemos con la otra parte de la exposición de hoy, voy a leer a Sandini Kumari. Bienvenida, Sandini Kumari. Es la primera vez que veo su nombre en el chat, así que bienvenida, Hare Krishna. Eso es lo maravilloso que tiene Krishna, dice Sandini Kumari. Porque si siendo como somos, Krishna nos bendice y protege, tenemos que ver que esa misericordia tenemos que tener con otras almas. Oh, qué punto muy interesante. Sí, muy, muy relevante y muy interesante. Le agradezco por mencionarlo, Sandini Kumari. Voy a leerlo una vez más. Eso es lo maravilloso que tiene Krishna. Porque si siendo como somos, Krishna nos bendice y protege, tenemos que ver que esa misericordia tenemos que tener con otras almas. No es fácil. En este momento paso por un proceso de ira que no puedo limpiar, pero aún teniendo esos sentimientos, Krishna me regaló esta clase. Wow. Sandini Kumari, como dije, gracias por traer este punto y gracias un poco más
mi agradecimiento es un poco más grande ahora por compartir con confianza, compartir lo que usted expresa. Está pasando por un proceso de ira en este momento que no puede limpiar. Sí, le agradezco también por eso, por compartir abiertamente algo que le sucede ahora mismo, ¿no? Sí, definitivamente. En el caso de Prahlad Maharaj, ese era un punto que yo iba a tocar un poco más adelante y déjenme ver si ya viene. El punto importante de pensar en otros, el punto importante que lo vemos en el carácter de Prahlad Maharaj, que la importancia de pensar en otros, y es el corazón mismo de la escuela fundada por Prabhupada. Prabhupada en algún momento, en varias ocasiones, se refirió a cómo la prédica es la esencia, él decía, hablando de su propia escuela de ISKCON. Y predicar no significa solamente hacer conferencias o, sí, o dar una clase, como comúnmente se dice dentro del ambiente de devotos, dar la clase de Bhagavad. Eso es predicar, sí, pero es solo un aspecto de predicar y más potente. La prédica es más potente cuando la prédica consiste en transmitirle a otros justamente lo que Sandini Kumari ha escrito aquí. La compasión, transmitirla a otros. Así como Krishna es tan genial que me puede brindar a mí compasión y paciencia y tratos amorosos. La prédica también consiste en expresar eso ahora yo mismo a otros. Y ahí se vuelve esa vida espiritual con ese tipo de prédica se vuelve más vibrante, más emocionante. Hay una chispa mayor. Y también eso es más difícil, claro. No es tan fácil. Porque pasamos por momentos difíciles, como Sandini Kumari usted aquí ha dicho. Momentos de ira, momentos de tristeza, momentos de soledad. Y sin duda que hay momentos en donde es difícil. Hay momentos en donde yo mismo necesito más bien que alguien me contenga. Yo mismo necesito un poco de atención, un poco de amistad, un poco de acompañamiento. Y sí, hay diferentes momentos, diferentes etapas. Y hay otros momentos en donde estamos más fuertes y sí podemos expresar esa amistad, amor, paciencia con otros. Muchas gracias, Sandini Kumari. Sí. Sí, primera vez que lo escucho, pero ha sido néctar para mí. Bueno, excelente. Bienvenida entonces una vez más. Leo a Teresita Zamora. Hare Krishna, cuando acata las leyes de Dios se siente uno con seguridad. Saludos, Teresita, bienvenida también. Y usted ha escrito aquí pocas palabras, pero ha definido muy bien lo que nuestros maestros espirituales indican. Uno obtiene aquella sensación de seguridad cuando está siguiendo las leyes del Señor Supremo. Es así como si uno anda en la calle con su carro, con los papeles en norma, en regla, todo bien, uno anda seguro. Prabhupada dio ese ejemplo. Uno ve a los policías y no tiene miedo. Al contrario, sabe que ahí hay un policía. Si algo me sucede, puedo acudir a él. Claro que cuando el sistema policial funciona bien, claro, pero sacando esa pequeña observación, si sé que ando en regla con todos mis papeles como un buen ciudadano, estoy seguro, estoy tranquilo. Y un policía no me da miedo, pero si ando en desorden, mi conciencia lo sabe y voy a temer porque no sigo las leyes de Dios. Muy bien. Entonces voy a mencionar 2 puntos más. Hay un texto súper relevante en el tema de la confianza, en el tema de la seguridad que quiero compartirles. Antes que eso, déjenme ver por dónde iba. Ok. Quiero mostrarles aquí, para quienes desconozcan la historia, yo partí del hecho de que, suponiendo de que ustedes tienen una idea ya de la historia, pero para quienes no la conozcan, voy a compartirles nada más un par de versos brevemente. Esto es de el capítulo 8, en el canto séptimo. Solamente para que tengamos así una imagen. Dice el texto 28.
mientras estaba peleando con este demonio. Con una carcajada estridente y ruidosa, la suprema personalidad de Dios, Narayana, que es increíblemente fuerte y poderoso, atrapó a Hiranyakashipu, que se cubría con la espada y el escudo sin dejar el menor resquicio. Hiranyakashipu, con los ojos cerrados por el temor que le producía la risa de Nrisimhadeva, se movía por el cielo y por la tierra con la rapidez de un halcón. Hasta la risa del Señor Supremo le causaba miedo a este sujeto. Siguiente verso. Del mismo modo que una serpiente atrapa a un ratón o Garuda, una serpiente muy venenosa, el señor Nrisimhadeva atrapó a Hiranyakashipu, a quien ni siquiera el rayo de Indra podía herir. Mientras Hiranyakashipu agitaba sus miembros en todas direcciones, muy afligido por verse atrapado, el señor Nrisimhadeva puso al demonio en su regazo, sujetándole sobre los muslos, y en el umbral de la sala de asambleas, el señor con gran facilidad lo deshizo en pedazos con las uñas de la mano. Texto 30. La boca y la melena del señor Nrisimhadeva estaban salpicadas de gotas de sangre, y era imposible mirar directamente a los fieros ojos del señor llenos de ira. Lamiéndose la boca y adornado con un collar de intestinos sacados del abdomen de Hiranyakashipu, la suprema personalidad de Dios Nrisimhadeva parecía un león que acababa de matar a un elefante. 31. La suprema personalidad de Dios, que tenía muchísimos brazos, primero arrancó el corazón de Hiranyakashipu y después arrojó el cuerpo a un lado y se volvió contra todos los soldados del demonio, que habían venido por miles para luchar contra él. Aquellos fieles seguidores de Hiranyakashipu venían con las armas levantadas, pero el señor Nrisimhadeva les mató a todos simplemente con las puntas de sus uñas. (32) El pelo de la cabeza de Nrisimhadeva sacudía las nubes y las dispersaba por todas partes. Sus ojos deslumbrantes despojaban a los astros del cielo de su refulgencia, y su respiración agitaba los mares y océanos. Al escuchar sus rugidos, todos los elefantes del mundo comenzaron a bramar de miedo. 34. Pleno de su refulgencia y con un semblante terrorífico, el señor Nrisimhadeva, muy furioso y sin hallar rivales que hicieran frente a su poder y opulencia, se sentó en la sala de asambleas, ocupando el excelente trono del rey. Debido al temor y los sentimientos de obediencia, nadie osó adelantarse para servir al Señor directamente. La razón por la cual estoy leyéndoles esto es que resulta que todos tenían miedo. Aquí el Señor no estaba jugando con nadie. Realmente daba miedo ver al Señor. Y tanto es así que en el siguiente capítulo, el capítulo 9, se nos informa que los semidioses todos estaban ahí presentes y tenían miedo. Vean el texto 1. Los semidioses encabezados por el señor Brahma, el señor Shiva y otros grandes semidioses no se atrevían a acercarse al Señor, quien en ese momento estaba tremendamente furioso. Así que el señor Brahma le pidió a Prahlada Maharaj, que solamente era un niñito, le pidió al señor, a Prahlada Maharaj, lo siguiente: mi querido hijo, dijo, el señor Nrisimhadeva está tremendamente enfadado con tu demoníaco padre. Por favor, ve y apacigua al Señor. Y esto es lo que quiero señalar aquí. Vean qué interesante y qué bonito a la misma vez. Cuando el señor Nrisimhadeva vio al pequeño Prahlada Maharaj postrado ante sus pies de loto, sintió un gran éxtasis
lleno de afecto por su devoto. Vean qué bello. Acabamos de leer una descripción que él, todo el mundo le tenía miedo. Con su sola risa y rugidos los elefantes bramaban por el miedo. Tenía sangre por todos lados, los ojos llenos de ira. Tenía los intestinos de Hiranyakashipu enredados en el cuello. Pero cuando ve a su querido devoto, el verso dice que se sintió lleno de éxtasis, lleno de afecto por su devoto. Descendemos un poco más. En el texto 6 se nos dice lo siguiente. Por el contacto con la mano del señor Nrisimhadeva sobre su cabeza, Prahlad se liberó por completo de todas las contaminaciones. Debido a ello alcanzó de inmediato la posición trascendental y su cuerpo se manifestó lleno de éxtasis. Su corazón se llenó de amor y sus ojos derramaban lágrimas. Entonces pudo capturar por completo los pies del loto del Señor en lo más profundo de su corazón. Vean qué hermoso. Encontramos al Señor Nrisimhadeva, como ya lo describimos, se llena de amor cuando recibe y ve a su querido devoto, y su devoto también, Prahlad, se llena de amor. A pesar de que causaba miedo en todos, Prahlad no le tenía miedo. El Señor lo toca con su mano, dice el verso, y Prahlad, lejos de sentirse temeroso, Prahlad se siente protegido por ese mismo Señor. Para responder un poco al tema del temor a Dios, como preguntaba Gabriela, que el devoto sabe que el Señor no le va a hacer nada malo, no le va a dañar. Y aquí dice el verso, los dos, como dije, vean qué bonito y esta sutileza. Hay un ambiente así, todos podemos imaginarnos, ¿no? Cuando uno, bueno, no cuando uno, porque creo que nosotros somos más pacíficos, pero cuando una persona pelea y está así lleno de ira y su respiración es agitada, cuesta calmarla, que se le pase la ira, ¿no? Pero aquí vemos cómo el Señor no tiene que pasársele la ira, porque el Señor es dueño de todo y está utilizando la ira para castigar a este demonio. Pero la ira no lo domina el Señor Supremo. Y cuando mira a su devoto, se llena de amor. Y su devoto también se llena de amor. Como dije, es necesario que veamos este intercambio para aumentar nuestra devoción y captar con ojos más claros qué significa el bhakti. Y Krishna está dispuesto a darnos ese bhakti a nosotros. No solamente es que Krishna actúa así con los grandes devotos. Nosotros estamos, como usando un lenguaje cristiano, nosotros estamos llamados a ser esos devotos también. Estamos invitados a participar de esas mismas historias. Para nosotros es que se han escrito estas historias, como dijimos hace un rato. Krishna aparece en el mundo material para decirle a todos, miren, así es el intercambio de amor entre mis queridos devotos y yo. Vuélvanse ustedes también mis devotos, dice Krishna. Para nosotros también, esos papeles, el elenco de Krishna es tan genial que nosotros podemos obtener esos papeles también. Claro, no es que podamos volvernos Prahlad Maharaj, porque Prahlad es Prahlad eternamente, pero nosotros estamos invitados a participar del elenco del Señor Supremo en esos intercambios llenos de un amor que ni siquiera nos imaginamos. Ese amor verdadero que todo el tiempo buscamos está allí en el contacto con el Señor Supremo. Ahora sí, dicho todo eso en relación al intercambio de afecto, de amor entre el devoto y el Señor, les comparto el siguiente verso. Esto es del Bhagavatam 6.8.34. El contexto aquí es que el Señor Supremo está en este caso protegiendo a otro de sus grandes devotos, que es Ambarish. Y Ambarish, algo similar, estaban a punto de matarlo cuando el Señor Supremo aparece. Muy similar. Ambarish tiene enfrente de sí a un sujeto que está dispuesto a matarlo porque es un sicario, digamos, o algo muy similar a un sicario.
Sicario es alguien que se le paga por matarnos, es contratado para eso. En este caso, este sujeto no le habían pagado porque no había ese intercambio de pago monetario, pero sí había sido contratado, digamos, para matar a Ambarish, un devoto. Y les voy a compartir este texto, lo que Prabhupada menciona aquí, porque uno podría decir, bueno, es que esos grandes Vaishnavas del Bhagavatam, claro, Krishna los protege, pero a mí, Krishna está también dispuesto a protegerme a mí. Parecería que yo tengo que volverme un gran devoto para que Krishna me trate así. Y veamos qué interesante e inspirador y motivador lo que Prabhupada dice aquí para devotos como ustedes y como yo. Devotos que estamos en una etapa inicial, podemos decir. 9.4.48. La traducción es la siguiente. Como fuego que en el bosque convierte rápidamente en cenizas a una serpiente furiosa, el chakra Sudarshan, el disco de la Suprema Personalidad de Dios, cumplió la orden del Señor y redujo inmediatamente a cenizas al demonio creado. De ese modo protegió al devoto del Señor. Como dije, aquí se habla de otro devoto, que es Ambarish, que fue protegido por el Sudarshan, el chakra del Señor. Fijo en su comprensión, Ambarish pensaba en lo más profundo del corazón en la Suprema Personalidad de Dios. El devoto no teme a la muerte, pues siempre medita en la Suprema Personalidad de Dios, no para obtener ganancias materiales, sino como una cuestión de deber. Sin embargo, el Señor siempre sabe cómo proteger a su devoto, como se explica o se indica con las palabras Pragdishtam. El Señor lo sabía todo. Por esa razón, antes de que nada hubiera sucedido, ya había dispuesto que su chakra protegiese a Ambarish Maharaj. Y aquí está lo que vinimos a buscar. Como dicen, agárrense bien porque aquí está lo que vinimos a buscar. Sigo leyendo. El Señor ofrece esa protección a su devoto incluso desde el mismo comienzo de su servicio devocional. Tarán. Lo leo nuevamente por si no se escuchó bien. El Señor ofrece esa protección a su devoto incluso desde el mismo comienzo de su servicio devocional. O sea, en otras palabras, el Señor Supremo está dispuesto y capaz de protegernos todo el tiempo. Y no hace falta que nos volvamos un gran Vaishnava, nos volvamos un Vaishnava con gran trayectoria. Desde el mismo comienzo, indica aquí Srila Prabhupada. Obviamente, como decíamos hace un momento, siempre nos van a ocurrir cosas, impases, contratiempos, enfermedades. Cuidado, porque podríamos hacer una mala lectura de esto y terminar concluyendo de que si algo desagradable me está ocurriendo, eso quiere decir que el Señor me ha abandonado. Y esa sería una mala lectura de este principio. Porque el Vaishnava sabe que incluso cuando me ocurren cosas desagradables, impases, el Señor Supremo está conmigo, estoy en las manos del Señor Supremo. Y Él sabe por qué me está ocurriendo esto. Él sabe, el Señor Supremo sabe por qué me está ocurriendo esto, para fortalecerme más en algún aspecto de mi vida. No es que el devoto se encapricha con el Señor porque me está sucediendo esto. Porque se me arruinó el carro, entonces Krishna no me ayuda. Eso sería una lectura muy infantil de este principio. Todo lo que nos sucede, incluso lo desagradable, nos sucede por algo. Y creo que llega un momento, generalmente cuando las cosas desagradables ya terminaron y pasa un cierto tiempo, casi todo el tiempo, casi siempre, nos sucede que decimos, ahora comprendo por qué me pasó aquello. Ahora me doy cuenta por qué. Entonces espera que el devoto obtenga esa misma meditación en el mismo momento que le está ocurriendo algo desagradable y no tenga que esperar
tanto tiempo para darse cuenta de que por algo me pasó lo que me pasó, ¿no? Con el paso del tiempo vamos ganando madurez para tener esta sensatez, esta meditación al momento de vivir etapas difíciles, momentos difíciles, y mantener la seguridad de que Krishna está conmigo y Krishna me está protegiendo a pesar de que parezca de que estoy solo porque me está ocurriendo algo desagradable. Prahlada Maharaj en sus oraciones ora al Señor Supremo que proteja el bienestar espiritual de los demás. Esto lo vamos a encontrar en el 7.9.44, capítulo 9, que se titula Prahlada Maharaj apacigua al Señor con sus oraciones. Texto 43. Mi querido Señor, no siento el menor temor de la existencia material, pues allí donde allí donde me encuentre estoy completamente absorto en pensar en tus glorias y actividades. Mi única preocupación son los necios y sinvergüenzas que elaboran complicados planes para alcanzar la felicidad material y mantener a sus familias, sociedades y países. Me preocupan porque siento amor por ellos. Vean qué interesante y qué bonito. El Vaishnava no desarrolla en su corazón un sentimiento de menosprecio hacia los materialistas, porque los materialistas no los menosprecia ni los odia, no tiene envidia. Prahlada Maharaj dice, siento amor por ellos. Como uno puede ver, por ejemplo, estoy seguro que a ustedes les ha ocurrido, porque a cualquier persona de buen corazón les ocurre, que uno puede ver en la calle cuántas personas que no tienen salud mental, por ejemplo, que viven ellos mismos como que se han vuelto ya un basurero, ¿no? ¿Cómo se llama? Acarreando basura de un lado a otro, no tienen una vida digna, pareciera que su mente no está bien. Y da tristeza ver personas así, ¿no? Estoy seguro que ustedes los han visto y estoy seguro que han expresado y han sentido también tristeza por personas en condiciones así. Y el Vaishnava, como aquí en el caso de Prahlad, es lo que él está diciendo. Prahlad Maharaj dice que veo a tantas personas que simplemente están ocupados en buscar felicidad material, mantener a sus familias, pero se les olvida la felicidad espiritual. Prahlad dice, siento amor por ellos. Similarmente como podemos sentir amor por estas personas en la calle, Prahlad Maharaj siente amor por aquellas personas que no saben que el beneficio espiritual máximo es la vida espiritual, el conectar el alma con Dios. Y en el texto 44 finalmente dice que, mi querido señor Nrisimhadeva, veo que ciertamente hay muchas personas santas, pero su único interés es su propia salvación. Sin preocuparse de las grandes ciudades y pueblos, se retiran a los Himalayas o al bosque y hacen votos de silencio para meditar. No tienen interés en salvar a los demás. Yo, por mi parte, no deseo liberarme solo, dejando aquí a todos estos pobres necios y sinvergüenzas. Sé que sin conciencia de Krishna, sin refugiarse en tus pies de loto, no pueden ser felices. Por esto deseo llevarles de nuevo al refugio de tus pies de loto. Y vamos a encontrar algo muy bonito que Prabhupada va a señalar aquí. Prabhupada dice, los karmis tratan de alcanzar felicidad mediante ajustes materiales. Los ñanis mediante el intento de llegar a ser uno con el Supremo. Nada de eso interesa al devoto, como tampoco le interesa la supuesta meditación en los Himalayas o en el bosque. Por el contrario, su interés se centra en la parte más activa del mundo, y es ahí donde enseña a la gente el proceso de conciencia de Krishna. El movimiento para la conciencia de Krishna se fundó con ese propósito. No enseñamos a la gente a meditar en lugares apartados para que puedan demostrar que han avanzado mucho y puedan sentirse orgullosos de su supuesta meditación trascendental. A pesar de ocuparse en todo tipo de
necedades materialistas. A los Vaishnavas como Prahlad no les interesa esa pantomima de avance espiritual. Por el contrario, lo que les interesa es iluminar a la gente en el estado de conciencia de Krishna, pues esa es la única manera de hacerles felices. Así que el objetivo de conciencia de Krishna es el objetivo que Prahlad Maharaj presenta aquí a Krishna, de tratar de ayudar a otros en exponer a estas personas al Kirtan, al Prasadam, al Krishna Katha, porque Prahlad Maharaj sabe que una vez exponiendo mi corazón a las actividades del Bhakti, voy a encontrar una felicidad que no se encuentra en ningún otro lugar. Por lo tanto, el movimiento de conciencia de Krishna sigue ese mismo patrón y es intentar de iluminar, como aquí dijo Prabhupada, ya sea llevar libros a las personas, ya sea ayudar a organizar festivales en donde las personas nuevas van a acudir, ya sea ayudar a aquellas nuevas personas que se están acercando a explicarles en qué consiste la conciencia de Krishna, ya sea yo mismo participar en diferentes actividades de conciencia de Krishna, ya sea yo mismo volverme un Vaishnava fuerte, un Vaishnava lúcido, para dar el ejemplo a otros Vaishnavas que vienen comenzando de que la vida devocional realmente vale la pena. De tantas maneras podemos ayudar en esa misión que tiene el movimiento de conciencia de Krishna, en iluminar a los demás, en que la sociedad pueda, en general, pueda darse cuenta de que los Vaishnavas realmente son felices. No solamente porque siguen rituales, porque memorizan mantras, sino porque realmente son felices, que realmente experimentan felicidad en ayudar a otros, porque realmente llevan una vida devocional que incluye el servicio a Krishna en la deidad, porque su mente está en contacto todo el tiempo con la literatura trascendental, que la sociedad en general pueda tener esa apreciación de los Vaishnavas, ya sea que nos aprecien como grupo Vaishnava o que me aprecien a mí como un simple Vaishnava individual, pero que podamos transmitir ese mensaje de que la vida devocional es una vida feliz, es una vida plena, de que estoy en paz, de que tengo plenitud en mi vida, a pesar de los vaivenes o el vaivén de la vida. Soy una persona que tiene lucidez, una persona sensata, una persona inteligente, una persona sensible, que puede ayudar a los demás. Y ese es el movimiento de conciencia de Krishna. Y deseamos que cada vez más personas volteen su mirada al Señor Supremo, ya sea que vengan con nosotros o que se acudan a cualquier otro sistema espiritual, religioso, diferente al movimiento Hare Krishna, pero que tengamos seriedad en la vida devocional. Y con eso también podemos quedarnos nosotros hoy, que podemos quedarnos con la necesidad de recordar la necesidad de escuchar estos pasatiempos, recordar la protección del Señor, a pesar de que estamos empezando, tal vez el Señor igual nos protege, y que vale la pena seguir ayudando a las actividades misioneras de esta misión de conciencia de Krishna para el bienestar del mundo. La sociedad necesita una ciencia espiritual y la sociedad necesita de nosotros para que podamos compartirles una ciencia espiritual que hace falta tanto en este momento de tantas crisis, ¿no? Muy bien. Indudablemente pudiéramos seguir hablando acerca del Señor y de toda la gloria del servicio devocional. Nosotros vamos a detenernos aquí. Les voy a solamente compartir el número, la cita, para quien quiera hacerlo hoy, el día de hoy. Puede echar un vistazo a este Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, capítulo 16, texto 52 y 53. Aquí aparecen estos dos versos que cantamos, que aprendemos en la vida devocional. Namaste Narasimhaya, Prahlada Ladada Chine, Hiranya Kashipur Bhaksaha, Shila Tanka Nakalaye. Aquí aparecen estos versos con su traducción, si queremos conocer la traducción, palabra por palabra, qué es lo que estamos
aprendiendo en estos mantras. En el 52 y también en el 53. Ito Nrisimha Parato Nrisimha, Yato Yato Yami Tato Nrisimha, Bahir Nrisimha Hridaye Nrisimha, Nrisimha Madim Sharanam Prapadya. Como dije, Chaitanya Charitamrita, Ante Alila, 16, 52 y 53. Muy bien. Espero que tengan un día, si ustedes van a participar en la celebración del templo o de algún lugar en donde se congregan, que tengan una celebración de lo más excelente, con la mejor conciencia de Krishna. Y si no están en compañía de alguna comunidad Vaishnava, en todo caso, que tengan un excelente día hoy, del Día del Señor Nrisimhadeva, y que nos proteja a todos. Hare Krishna. Hasta la próxima.